Hola Eduardo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Sí, bastantes. Bueno, en primer lugar, gracias por venir aquí a Sant Julià, a mi pequeño despacho. Y muy agradecido que hayas hecho el desplazamiento aquí, que no siempre es fácil que venga la gente, porque la gente hoy en día prefiere todas estas videoconferencias y tal. Pero bueno, yo siempre soy de los que prefiere ver a las personas y mirarles a los ojos. Eduardo, yo también. La primera cosa que te quiero preguntar, tus redes sociales, por si alguien te quiere buscar. Sí, Eduardo Arcila Llanes, porque tengo mi abuelo y es muy conocido y empieza a salir mi abuelo por todos lados. Sí, es conocido tu abuelo. Era un historiador muy importante. ¡Ostras! Llegó a tener una beca juntamente con Einstein. El mismo año que Einstein recibía la beca Guggenheim, Simón Guggenheim, mi abuelo también la recibía. ¿Qué me estás diciendo? ¡Qué bestia! Sí. ¿Y entonces qué redes sociales tienes, Eduardo? Estoy en Instagram, estoy en Facebook y en YouTube tengo un pequeño canal, pero que está comenzando allí a subir. He subido dos cosas. ¿Y qué nombre tiene el canal? Natupana. Natupana. Bien. Eduardo, tú y yo nos conocimos hace bastantes años y, bueno, a mí siempre nos conocimos por trabajo, pero siempre me gusta pues hablar, aparte del trabajo, de otras cuestiones, ¿no? Y recuerdo perfectamente que manteníamos ya conversaciones sobre temas espirituales en aquella época y sobre todo la capacidad de pensar, de alguna forma de ir mucho más allá de lo que tenemos a simple vista. Eduardo, tú hoy en día te dedicas a una serie de terapias. Explícame un poquito a qué te dedicas. Sí, yo busco ayudar a las personas a tener un mejor estilo de vida, a encontrar bienestar. Y en el largo trayecto de mi vida, me he dado cuenta y he experimentado con muchas cosas. Entonces, yo no me enfoco en una sola herramienta y me enfoco en varias, y son herramientas que no solamente trabajan lo psíquico o lo psíquico-emocional o lo físico-biológico o lo físico-mecánico, sino incluso también lo ambiental. De acuerdo. Lo ambiental es, por ejemplo, el hogar. Por ejemplo, sí, hogar, negocios, una urbanización. Ajá. Sí. Claro. Hay energías, evidentemente, que nos pueden afectar de una forma negativa. Tú ahora me decías que intentas que la gente, que las personas tengan mejor calidad de vida. ¿Por qué tenemos mala calidad de vida hoy en día? Estamos cada vez más disociados de lo que es nuestro estado natural. Vivimos en un mundo aislado, con cada vez unas suelas de zapatos más gruesas que nos desconecta más de la tierra, en paredes que son cajas de Faraday que nos aíslan de todos los aniones y energías que están generando los árboles, las cascadas, los ríos. Entonces, estamos viviendo de una manera desconectada cada vez de nuestro hábitat natural, del cual está sincronizado nuestro cuerpo, y entonces eso nos enferma. ¿Nos enferma física y mentalmente? Sobre todo mentalmente. Mentalmente. Y una cuestión para mí que es muy importante. Has dicho que cada vez tenemos una suela más gruesa que nos separa de la naturaleza, y es verdad, porque hay muchas personas, y yo siempre lo digo, ¿no? que hemos perdido esa conexión con la naturaleza. ¿Cómo podemos recuperar esta conexión, Eduardo? Sí, hay que buscar de conectar, de ir a la naturaleza directamente, y al no poder hacer esto y estar en las casas, pues el agua es un buen recurso. Por ejemplo, ya lo hacían mucho los nórdicos, de poner agua caliente con sal, por ejemplo.
Es una forma de reconectar, de equilibrar. Baños también es una forma también de cargar nuestro cuerpo o limpiarlo de energía distorsionada. Hay un señor muy conocido ahora que se llama Wim Hof, Sí. Iceman, le dice Sí, el nombre de sí. hielo. Pues él hace baños de agua muy fría, pero que el frío es como una nota adicional para darle más limpieza a todo nuestro organismo y una tonificación muy, muy completa. De hecho, Wim Hof creo que es la única persona que ha escalado el Everest en calzoncillos. Sí. Y creo que lo escaló en calzoncillos por no subir desnudo. ¿Para qué? ¿No? Sí. Yo cuando vi la fotografía de Wim Hof en el Everest a 8.000 y pico metros en calzoncillos, digo, esto no puede ser. ¿Cómo se logra esto, Eduardo? ¿Con control mental? Sí. Lo primero es el aumento de la energía. Y en yoga eso pasa a través del pranayama. Y también todo estado mental especial, no ordinario, también pasa a través del pranayama. El pranayama son técnicas de respiración, que hoy en día le llaman breathwork, trabajo de respiración. Entonces, elevando el nivel energético a través de la respiración, podemos lograr que fluya más energía por nuestros canales energéticos y por lo tanto nuestro metabolismo. Entonces, Wim Hof logra tener el metabolismo de un superhumano a través de la respiración sin ser un atleta, un Kilian Jornet, por ejemplo. Qué bueno. Que está todo el día corriendo y saltando. Claro, porque al final el hecho de que todo el cuerpo esté correctamente oxigenado, podríamos decir que es igual de necesario que el hecho de beber agua, que estar hidratado prácticamente. Sí. Y eso, acabas de comentar algo muy, muy controversial, que es el tema de la oxigenación. Respirar no solamente tener oxígeno en sangre. A veces tenemos mucho oxígeno en sangre y yo tengo una máquina que se llama Quantum Skio, una máquina que trabaja a nivel cuántico, el cual conecto a la persona y la persona a veces me sale en la pantalla diciendo, la pantalla, tiene un problema la persona de transferencia de oxígeno. ¿Qué pasa con esto? Que tú puedes tener oxígeno en el cuerpo, oxígeno en el ambiente, pero no entra el oxígeno a la célula. Wow. ¿Y esto se puede solucionar? Sí. Vivimos vidas tan estresadas que nuestro inconsciente, inconscientemente, para ayudarnos a quitarnos estrés, está todo el tiempo exhalando. Claro. Por ejemplo, en catalán decimos bufar. Estamos todo el tiempo haciendo más exhalaciones de las que tendríamos que hacer y eso hace que los niveles de CO2 caigan mucho y nos han hecho creer que el CO2 es tóxico para el cuerpo, pero lo que realmente es tóxico es todo extremo. De acuerdo. Necesitamos niveles de CO2 correctos, óptimos, claro, para que ese oxígeno se empuje dentro de la célula y para que dentro de la célula entre dentro de la mitocondria. La mitocondria es el motor de la célula y para mí, desde mi humilde opinión, muchas de las enfermedades, por ejemplo, fibromialgia, fatiga crónica, muchas enfermedades idiopáticas, es decir, que no se le encuentra razón porque la persona come bien, tiene buen estilo de vida, sus órganos están bien, es un problema energético debido a una mala respiración. Claro, mira, esto que estás diciendo para mí es muy interesante porque siempre, no sé por qué, cuando hablo de temas así, salen las energías, ¿no?
Y una persona me corrigió y me dijo, es que no hay energías buenas ni malas, simplemente hay maneras de canalizar las energías. El viento te puede empujar a una pared y matarte, o puede empujar tu barco y llevarte a Norteamérica, por decirlo de alguna manera. Correcto. Y esto que acabas de decir encaja bastante. Es decir, ¿cómo podríamos reconducir estas energías o reconducir la situación para poder lograr unos niveles óptimos de oxigenación? Bueno, lo primero, evidentemente, es saber que uno está mal. Saber que uno está mal, tiene que mirarlo con alguna máquina de estas, ¿no? Con esta máquina que tienes tú, que mide exactamente los niveles. Pero también muchas veces sabemos que algo no anda bien, porque el cuerpo ya lo nota y uno lo percibe. No tienes el mismo rendimiento, se te olvidan las cosas, o en alguna parte hay inflamación, o no tenemos buena digestión, o empezamos a tener retención de líquido, o nos inflamamos, o ganamos peso, o hay un envejecimiento más rápido de lo normal. Todo este tipo de cosas son indicadores que nos muestran, dependiendo también del grado de conexión que tengamos con el cuerpo, lo vamos a notar menos o más. También los diagnósticos médicos son muy buenos. En eso yo me apoyo de la medicina convencional, digamos, por decir un nombre, que con el diagnóstico, que es muy bueno, pues podemos apoyarnos, y de allí yo saco como una lectura alternativa, porque para mí las enfermedades no existen. Para mí lo que existe es un síntoma, y todo síntoma tiene una causa. Y la causa es energética y muchas veces emocional, psicoemocional. Claro. Si tenemos podríamos decir, un cambio en nuestro humor, o no sé, por mucho descansemos, siempre nos levantamos cansados. Esto se puede ver también a este estrés que de alguna forma no estamos canalizando correctamente. Esto lo entiendo así. Y que también pues, va desgastando nuestro cuerpo, nuestra mente, y ahí llegan también las famosas depresiones, las personas que no ven salida a sus problemas, etcétera, ¿no? Cuando uno tiene una situación así, Eduardo, ¿qué tiene que hacer? Pedir ayuda. Pedir ayuda. Porque, ¿qué pasa? Yo no veo lo que justamente está debajo de mi silla. Yo tendría que ponerme de pie y mirar lo que está debajo para poderlo observar. Entonces, desde un punto de vista psicológico, uno le es difícil observarse a sí mismo. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, el otro, la perspectiva del otro, incluso no teniendo mucha información o conocimientos o sabiduría, pues puede ver lo que está pasando porque está disociado, es un otro. Entonces puede observar. Entonces es importante siempre pedir ayuda, sobre todo a gente que nos dé confianza. Y algo importante que quería comentar. Yo acabo de decir algo que, y lo dije porque es poco común, la gente no lo conoce, este tema de la respiración, pero no estoy diciendo de que eso sea la panacea. Porque por lo general, cuando tenemos un problema, siempre hay mínimo 2 factores. A veces son más factores que están afectando y generándonos una situación, un conflicto o un síntoma. Nunca es una sola cosa. Claro. O sea, yo practiqué las técnicas de respiración de Wim Hof, incluso esas duchas frías, y
Y Wim Hof incluso decía que para la gente con artritis, artrosis, pues se permitía incluso llegar a regenerar parte de esas zonas que se habían desgastado de una forma terrible, ¿no? De hecho, yo con estas técnicas mejoré bastante, la verdad, tengo que decirlo, y siempre os recomiendo que se hagan, ¿no? Pero más allá de el aprender a respirar, que eso está muy bien, también tenemos que aprender a controlar nuestra mente, porque muchas veces tenemos que saber poner un punto de stop, un punto de parada, porque, digo yo, no lo sé, empezamos a pensar de una forma negativa, y si aquello no lo paramos, tiene el efecto bola de nieve, digo yo, no sé, eres tú el especialista, ya me explicarás, ¿no? Pero realmente, cuando uno empieza a sentirse mal, cuando uno empieza a escuchar o a percibir esas señales que te manda el cuerpo que te dice, oye, hay algo que no va bien. ¿Dónde acudimos? Porque sabemos que, evidentemente, cuando hablamos de la medicina convencional, evidentemente, es la primera que hay que acudir, pero cada vez más también los psicólogos están diciendo o están apoyándose para tratar enfermedades muy convencionales con la psicología, con la mente. Es decir, que al final la mente y el cuerpo van juntos. ¿Cómo podemos llegar a sincronizar estas dos cuestiones, la mente y el cuerpo? Sí, incluso los mismos psicólogos están cada vez recomendando más el yoga. Uh-huh. ¿Tú haces yoga también? Sí. O sea, si yo quiero ir a hacer yoga contigo, ¿me podría apuntar a una escuela contigo? ¿Cómo funciona esto? Sí, yo en estos momentos estoy colaborando con el Centro Mosaic en Andorra la Bella. Y también de manera particular doy clases o oriento a las personas a que conecten más con su cuerpo. Porque de lo que va el yoga es de reconectar. La idea principal del yoga, el objetivo real del yoga es reconectar con nuestra propia naturaleza. Esto que vemos de hacer posturas y postureo, que a veces vemos en Instagram, realmente no es yoga, porque nos está dejando en lo físico. Lo físico es justamente para trascenderlo, es un medio para poder llegar a tener un mayor autoconocimiento. Cuando tengo un problema X, muchas veces no viene de una sola cosa, como estaba comentando. A veces ni tenemos el síntoma, no lo notamos, porque habemos muchas personas que estamos muy desconectadas del cuerpo. Y es el trabajo con el cuerpo el que nos va a ayudar a reconectar y a darnos cuenta de los problemas que hay y a poderlos poco a poco mejorar y desbloquear. Porque como tú muy bien dijiste hace un rato, que alguien te había dicho que no es que hay energías ni buenas ni malas, sino que la energía, por ejemplo, se puede estancar, se puede bloquear, puede mermar. Entonces, por ejemplo, en la base del cráneo, es algo que yo trabajo también con la terapia manual, en base a técnicas osteopáticas, energéticas, ayurveda y también de medicina china, que la medicina china nace de la ayurveda. Que es hindú, es una medicina hindú, ¿no? Es la medicina más antigua del mundo, que viene de los antiguos, de la India, y hoy en día es totalmente actual. O sea, tú aplicas los principios de la ayurveda y te funcionan. Y es la medicina más antigua que existe. Y si la persona no tiene conocimiento de ayurveda, voy a decir una pequeña cosa que va con respecto a las cremas que compramos en el súper para que nos hidratemos y todo esto. La ayurveda dice, y quizás yo soy un poco a veces disperso, la ayurveda dice
lo que te vayas a poner en la piel, que te lo puedas comer. Si te lo puedes comer, te lo puedes poner en la piel. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, en esta parte del mundo tenemos mucho aceite de oliva. En otras partes tenemos mucho aceite de coco. Y en India el aceite de sésamo. Qué bueno. Entonces, estos son aceites que me puedo yo poner en el cuerpo. Porque me los puedo comer. Y si me lo puedo comer, me lo puedo poner en la piel. Pero pregunto, algo que compre en el súper o en otro sitio, ¿me lo puedo comer a cucharadas? Dejo la pregunta allí. Mira, hace un tiempo, un buen amigo mío, Miguel Labrador, me dice: Artur, tío, tienes que conocer a un amigo mío. Y digo, vale, pues vamos para allá, Madrid. Quique Mantecón. No sé si lo conoces. No. Este tipo ha comprado un pueblo entero. ¿Ah, sí? Sí, en Cáceres, me parece que es. Y ha hecho un centro de Ayurveda. Wow. Y lleva muchos años con esto también. Lleva muchos años, ¿no? Y me hablaba justamente de todas estas cuestiones. Muchas veces, claro, tenemos que empezar, y eso que has dicho es algo tremendo, ¿no? Reconectar con nuestro cuerpo, reconectar con la naturaleza, la respiración. Como tú decías, los problemas seguramente pueden venir de múltiples factores, pero las soluciones no es una sola, sino que hay que combinar muchas disciplinas para poder mejorar tanto física como mentalmente. Y evidentemente esto me ha dejado alucinado, lo que has dicho, lo de la crema, evidentemente, ¿no? Y otra cosa has dicho antes, que yo la escuché hace mucho tiempo, es que realmente el veneno está en la dosis. O sea, si yo me tomo una cerveza, seguramente no pasará nada. No. El problema es si me tomo 25 cervezas, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ya de entrada mejorar nuestra vida? En este sentido, sí. Vamos a empezar con lo más común, ¿no? Que es la alimentación. Hemos empezado hablando de la energía y tú has sido siempre una persona muy conectada con la energía. De hecho, el tema ordenadores, computación, todo es energía. Claro. Entonces, y esto es otro principio de Ayurveda, que lo que vayas a comer tenga y te dé energía. Si no tiene energía, no te va a nutrir. Te va a llenar el estómago, pero no te va a dar energía, porque lo que buscamos realmente del alimento es la energía que tiene el alimento. ¿La Ayurveda es vegetariana solo o no? No, vale. No tiene que ver, es un concepto muy amplio que no tiene que ver con que si eres vegetariano o no eres vegetariano. Vale. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de comer carne, yo no como carne, pero si vamos a hablar de comer carne, pues lo ideal fuera comer una carne que se haya cazado hace poco. Vale. Ajá. O comer huevo. De acuerdo. O sea, comer cosas que la energía esté allí presente y no que se haya diluido. Por ejemplo, cuando ponemos la carne en el frigorífico ioniza esa carne, la pone más blandita, la pone al paladar tal, bueno, por lo menos eso es lo que me cuentan y me dicen, pero no tiene ya la energía que tiene un animal que has matado hace poco y que te lo estás comiendo. Primer paso, la alimentación. Segundo paso para mejorar nuestra vida. La respiración, que viene, por eso se recomienda mucho hacer ejercicio. Porque cuando empiezas a hacer ejercicio, la respiración, que realmente es la ventilación, estamos ventilando nuestro cuerpo, igual como ventilamos nuestra casa, porque si la energía y el ambiente, el aire de la casa está estancado y no lo ventilamos, pues no respiramos bien. Entonces realmente lo que es la respiración es una ventilación del cuerpo. Entonces cuando yo hago ejercicio físico, lo más sencillo,
caminar, pues estoy activando la respiración profunda, estoy ventilando mi cuerpo de manera óptima y además estoy activando el sistema linfático, que para mí la madre de nuestro cuerpo, el primer apoyo primordial es el sistema linfático, que poco se le toma en cuenta, porque te pincha y sale agua blanca, entonces como no tiene color, pues pensamos que no vale. Y el sistema sanguíneo se apoya en el sistema linfático, es muy, muy importante. Y realmente para activarlo, como el sistema linfático no tiene una bomba, pues es caminando y moviéndonos que podemos activar este sistema. Por eso tenemos el Tai Chi, tenemos el Qigong, tenemos el yoga o simplemente caminar. Qué bueno. Entonces, alimentación, respiración, ejercicio. 1/4 sería quizá dedicar un tiempo a meditar. Sí. A través de la respiración, cuando hacemos ejercicio y la energía está activada, desbloqueada en nuestro cuerpo, pues es más fácil meditar. De acuerdo. O sea, muchas personas... La meditación la haríamos junto con la respiración. Sí. Vale. Porque cuando a muchas personas piensan que su tema es mental, y sí, tienen razón. Entonces lo quieren solucionar solamente con meditación y se frustran, se dan cuenta que su mente es intranquila, que no se enfoca, que falta concentración. Entonces muchas veces hay muchos disruptores, tanto externos, de nuestro contexto, de nuestro ambiente, que no nos están ayudando. Un sonido o una onda que no la percibamos, pero que el cuerpo sí. Una mala ubicación, ahí por ejemplo hablamos de Feng Shui, todo esto ayudaría, pero también si el cuerpo está mal alimentado, si hay disruptores como son las vacunas, también los metales pesados que son tóxicos para el cuerpo. Hay una serie de cosas que van a afectar la meditación. Y otra cosa que podría afectar la meditación es el inconsciente. Si nosotros traemos temas ancestrales, circunstancias que han vivido nuestros abuelos, esto hoy en día está confirmado por la epigenética. Y ellos lo vivieron, pero nosotros lo estamos sintiendo y nos está afectando. Quedó grabado de alguna manera. Queda grabado porque el ADN es como lo que era antiguamente un cassette o el disco duro. Es allí donde se queda grabada la memoria que se traspasa luego a la descendencia, y es con esta memoria que vamos a vivir. Entonces, muchas personas, por ejemplo, que sus abuelos han vivido la guerra o han estado en situaciones muy, muy estresantes, pues los nietos, pensando de que esa es la manera en la que hay que vivir, viven en un constante alerta y en modo supervivencia, porque es la memoria que traen de sus ancestros. Esto es epigenética. Esto lo está observando la epigenética. Pero, ¿quién lo trata? Las personas que trabajamos con sistemática familiar, constelaciones familiares, árboles genealógicos, psicomagia, ¿Qué es la psicomagia? Bueno, vale, muy perdona, que te corto aquí. Por favor. No sé qué es la psicomagia. No lo había escuchado nunca. Sí, excelente. Alejandro Jodorowsky, cineasta, gran tarotista, sabio y también terapeuta, acuñó este término para dar actos simbólicos a las personas
para liberarse de todas estas memorias que han traído de sus ancestros. Esto es un tema que trata también mucho la biodescodificación transgeneracional. Porque en el cuerpo estamos viviendo situaciones y emociones que no nos pertenecen. Y esto también te puede generar ese famoso estrés también, ¿no? Sí. O aumentarlo. Sí. Entonces tú quieres enfocarte, tú quieres meditar y no puedes. Hace un tiempo también, en un programa me pasó algo muy curioso. Hablamos de las líneas Harman y todo esto. Y efectivamente, ¿no? Una persona me adivinó una dolencia que yo tenía. Yo no la había visto nunca. Y hablando por teléfono, simplemente me dijo esto, ¿no? Digo, ¿tú te pasa esto, no? Digo, sí. Digo, pues pon la cama 20 centímetros más para la izquierda, ¿no? Las energías, en este caso, que son naturales, como las líneas Harman, son una cosa, pero luego estamos sometidos a un montón de radiaciones. Ahora mismo, mira, tenemos esta lámpara, tenemos otra lámpara ahí, tenemos 2 focos aquí, tenemos cámaras que están siendo alimentadas. Todo esto genera campos electromagnéticos, que además son medibles. Eduardo, ¿cómo nos afecta esto en nuestra vida diaria? ¿Nos afecta positiva, negativamente? ¿Es neutro? No es neutro para nada. Nosotros mismos estamos generando un campo electromagnético, igual que nuestra Tierra. La Tierra tiene su propio campo electromagnético y cada ser vivo lo tiene. Entonces, estos campos electromagnéticos artificiales, que muchos de ellos son ionizantes, pues nos están robando energía, nos están quitando energía, y si además de eso, volviendo para atrás, comemos alimentos que no son energéticos, que están muertos, incluso podemos hablar de agua muerta también, agua que no está viva, agua que no está activada. Todo esto, pues, todo junto, pues hace que no estemos bien. Entonces, hay que ir esto poco a poco, no hay que agobiarse, hay que empezar por lo primero, que es lo que como, lo que respiro y lo que como. Luego, el ambiente, evitar de tener cables para dormir, sobre todo muy cerca, enchufes, o por lo menos desenchufar todo aparato si está muy cerca de nuestro cuerpo. O hoy en día están haciendo materiales para la cama que hacen conexión a tierra, con la tierra misma de la casa. Todo sistema eléctrico y todo coche tienen lo que llaman masa, o hace conexión a tierra. Es un tercer cable. Los rayos, cuando caen y caen a una antena, los absorbe ese cableado que hace tierra. Eso es lo que hacemos nosotros normalmente cuando vamos descalzos caminando, o cuando estamos en contacto con el agua. Por eso es muy peligroso, si hay un rayo, estarse bañando en el mar, si hay centellas, rayos. Pero si nosotros somos los que tenemos este campo energético distorsionado, el agua nos puede equilibrar y nos puede limpiar. Por eso, si estoy triste o angustiado o lo que sea, y todavía no me he duchado con agua fría y es muy fuerte eso para mí, simplemente con darme una ducha, pues me voy a limpiar y me voy a equilibrar mucho haciéndolo. O como mínimo, si no me puedo duchar, poniéndome agua fresca en la cara, me voy a equilibrar muchísimo. Porque en la cara, igual que en la oreja, igual que en la mano, igual que en el pie, tenemos receptores que afectan a todo el cuerpo. O sea, yo puedo hacer una conexión
y que le llaman tapping a la cara, y esto tiene resonancia a centros energéticos que están abajo en mi cuerpo. Qué bueno. Claro, de hecho la acupuntura es uno de los principios, ¿no? En función de dónde te clavan la aguja, te están tratando... Son las líneas Harman del cuerpo. Claro, te tratan o el estómago o no sé qué. Claro. O sea, al final, yo creo que a macro y a micro escala, todo forma parte de un engranaje. Sí. Hace muy poco descubrieron que hay planetas, bueno, todos los planetas hablan entre ellos, en realidad, y al final las estaciones, el sol, las energías, la lluvia, todo forma parte de algo prácticamente, yo te diría, perfecto, que no íbamos a entender, pero que es un engranaje. Y al final, si hay una parte de ese engranaje que no funciona, pues estamos fastidiados. Sí. Para hacer funcionar este engranaje, vale, aquí estamos en Andorra, ya estamos muy bien, salimos 500 metros y tenemos un camino de montaña, 1 kilómetro y tenemos un camino de montaña, estamos muy cerca de la montaña. Gente que vive en una ciudad, ¿cómo lo hacen esto? Sí. Porque hay parques, pero no es lo mismo un parque que una montaña, evidentemente. Sí, la alimentación y la respiración. El desequilibrio muchas veces viene por lo que estamos hablando en un principio. El yin y el yang, en la cosmogonía taoísta, que es la base de la medicina china, este equilibrio entre lo que es activo y lo que es pasivo en nosotros es lo que crea desequilibrios. Por ejemplo, muy activo sería el estrés, la angustia, uno está allí yangizado, o si estás deprimido, pues estás muy yingizado, muy yin. Entonces, lo que buscamos es el equilibrio de estas dos cosas. Entonces, un pranayama que nos podría rápidamente traernos a nuestro equilibrio es uno en el cual voy a tapar una fosa nasal, voy a respirar, la tapo y después exhalo por la otra. Esto es una respiración, se llama anuloma viloma, o respiración alterna, también le llaman, tiene otros nombres, ahora no me vienen, y es una respiración que va a equilibrar los hemisferios cerebrales y las energías yang y yin en nuestro cuerpo. Entonces, a nivel energético va a armonizar. Claro, con lo que me estás diciendo, entiendo, interpreto que es muy importante, Eduardo, dejar un poco aparte toda esta vida que llevamos de vértigo, que estamos prácticamente andando siempre al borde del precipicio, y dedicarse un tiempo para uno mismo, dedicarse un tiempo para recomponer, resanar tu cuerpo, tu mente y conectar sobre todo con la naturaleza. Yo recuerdo, yo cuando era joven incluso me iba a dormir a la montaña solo en muchas ocasiones, lo dejé de hacer completamente. Y al cabo de muchos años de tener, pues tuve otra perrita, que aún la tengo, es mi alma gemela, prácticamente diríamos, y volví a salir a andar por la noche. Por la noche, te digo, andar toda la noche por bosques, cerros por aquí. Y la primera vez que lo hice con mi perra, yo recuerdo cuando era joven que no sentía ningún tipo de miedo. Y en cambio, como ya no lo había hecho durante tantos años, cuando salí a andar con Iru, aquel primer día que caminé toda la noche, fue como una angustia, un miedo terrorífico, ¿no? Luego la siguiente vez, ya prácticamente el miedo había desaparecido, y la tercera vez era disfrutar de la montaña, del camino, de todo, ¿no? Y eso es esa reconexión que
para mí, ¿no? Pues la ejercito mediante el hecho de andar por la montaña. Seguramente habrá muchas maneras. Eduardo, tú en el centro en el que colaboras, ¿qué tipo de terapias ofreces? Una persona que nos esté escuchando, que esté en una situación de baja energía, que está desanimada, que se siente cansada, que no ve la salida a su pesadez, ¿no? Que es prácticamente como llevar una mochila detrás en la espalda de 700 kilos. ¿Cómo la tratarías tú? Es decir... Primero que todo, hay que escuchar. Venga. Hay que escuchar. Hay que escuchar a la persona porque no somos iguales. Claro. Todos somos diferentes. Somos únicos, cada uno. Tú eres único, yo soy único. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar. Y escuchar no solamente con los oídos, como estamos haciendo en este momento, sino observar, sentir, palpar. Yo digo que yo con la mano también, en las terapias manuales, yo escucho el cuerpo me habla, el cuerpo me dice cómo está la persona, cómo está ese cuerpo. Y algo que quería comentar con respecto a lo que me dijiste, uno está acostumbrado a vivir en su zona de confort. Cuando nos sacan de la zona de confort, pues nos viene el miedo. Y no porque sea una montaña, porque puede ser un cambio de trabajo, o un cambio de pareja, o un cambio de país. El miedo puede venir por esa simple circunstancia del cambio. Por eso el ego no le gusta el cambio porque piensa que es peligroso y que lo puede poner en exposición hacia la muerte. Incluso esto, por supuesto, es algo totalmente psicológico, porque en un trabajo nadie te va a matar. Claro. Pero el ego piensa que sí, entonces eso le genera mucho estrés. Entonces, uno tiene, nuestro sistema está compuesto de 3. Nuestro sistema reptiliano, no estoy hablando de los otros reptiles. Evidentemente. Los reptilianos, se sobreentiende. Sí, sino que aquí el sistema nervioso que compartimos con las serpientes, por ejemplo. Que nos mantiene alerta, de hecho. Sí, y por eso en la medicina antigua había una serpiente enroscada. Y todavía es símbolo de la medicina, porque es algo que compartimos con los reptiles. Luego, el sistema mamífero, que es este cerebro con el cual nos podemos conectar con esta perrita. Y ella y la perrita conectarse con nosotros. Y después, el cerebro más evolucionado, entre paréntesis, que es el neocórtex, que es a través del cual tú y yo estamos hablando, que es este cerebro el que se va a activar cuando con la respiración anuloma-viloma, por ejemplo, o respiración alterna. Vamos a equilibrar los 2 centros hemisféricos, los 2 lóbulos cerebrales, pues ese frontal se va a activar para conectarlos. Entonces es allí donde voy a encontrar equilibrio. Ok, entonces hay que ayudar a las personas, y es uno de mis objetivos, a que logre esto, a que logre estar equilibrada y que pueda poco a poco a empezar a autoconocerse, empezar a autoobservarse. Porque es cuando nos conocemos a nosotros mismos que empezamos a tener control y dirección de nuestra vida. Tú has tratado, me imagino, muchas personas. ¿Cómo describirías ese cambio de una persona que te llega a la consulta, que está mal, que está desanimada, que no tiene energía? ¿Cómo percibes tú esa evolución de esa persona? Sí,
Yo primero que nada no trato. No tratas tú, sí. Yo lo que hago es acompañar, conversar. Y cuando hago la terapia manual, y que es una terapia manual contundente, para mí yo estoy conversando con el cuerpo, pero de manera manual. Una manipulación es una forma de conversar, un abrazo es un gesto, es una forma de conversar con el cuerpo. Entonces yo acompaño. ¿Y cómo lo percibo yo? Lo percibo como algo liberador. Como algo liberador. Porque cuando desbloqueamos información, cuando desbloqueamos energía, porque no es que no tengamos energía, sino que la energía está bloqueada o restringida, entonces cuando obtenemos más energía, pues somos más felices, sin necesidad de cosas externas. Que no estoy diciendo que las cosas externas no sean necesarias. Lo son. El confort es algo bueno, es necesario. El dinero es algo bueno y necesario, es un medio que nos ayuda a tener más confort y también más felicidad. Pero mi felicidad no va a depender únicamente de eso. Entonces, cuando yo soy un autorreferente de mi bienestar y no dependo de lo externo, ya sea familia, personas, objetos, contextos, pues el bienestar se comienza a expresar y lo primero es que le encuentras un brillo a los ojos de la persona. La persona tiene un brillo, un fuego que se le mira en los ojos, que se le ve en la tez de la piel, en la forma en que camina. Entonces es un cambio completo que se va dando, pero a esa medida de autoconocerse y autoescucharse y sobre todo de aceptarse. O sea, al final me estás diciendo que la solución a muchos de los problemas que tenemos cotidianamente está en nuestro interior. Sí. Que simplemente lo que hay que hacer es canalizar todas esas emociones, sacarlas fuera, reconectar con la naturaleza, volver a respirar correctamente y mientras respiramos también lanzar esos ejercicios de meditación. Oye, ¿tú un caso que te haya impactado, que digas, ostras, mira, esta persona me vino, tú tienes una consulta, ¿cómo funciona? Sí, yo asesoro a las personas y colaboro con varios centros. He colaborado con muchos centros aquí en Andorra. En Venezuela trabajé 10 años, yo soy venezolano, y en Venezuela trabajé 10 años en una fundación. Entonces es allí donde yo de alguna manera hice como una amalgama de todas las técnicas base en las cuales yo hoy día trabajo. Tengo 20 años viviendo acá. Aquí también he seguido adquiriendo herramientas. No he parado de aprender. Me gusta mucho aprender. Me gusta mucho investigar y saber, como tú. Es algo que nos conecta a ti y a mí. A mí me impresionó mucho en Venezuela un niño que llega con leucemia. Niño muy pequeño. Ostras. Y el niño estaba casi que desmayado. Estaba así, como sin vida, ¿no? Wow. Al ser un niño muy pequeño, con plantas medicinales, no hubo que hacer nada psicológico ni nada manual, simplemente con plantas medicinales, que por cierto, la medicina con plantas medicinales es la medicina más excelsa que existe. Es la base de toda medicina. Es la ayuda porque es el alimento, es el cuerpo. La base y la casa de la mente es este cuerpo. Entonces, el cuerpo es lo primero que uno tiene que tocar,
es nuestra primera naturaleza, es nuestro real templo. O sea, como tú bien dijiste, el cuerpo es la naturaleza. Entonces, si yo puedo salir a la natura, perfecto, pero si no puedo salir, la tienes ahí mismo. La tienes aquí mismo. Si yo no puedo ir a mi iglesia, pues es que la tienes aquí mismo, en tu cuerpo. Entonces, reconectar con el cuerpo, que es uno de los objetivos del yoga, es primordial, es elemental, es básico. Entonces, busco ayudar a la persona que haga esto, que camine por sí misma y no dependa ni de un terapeuta, ni de una medicación, ni de un contexto, que sea lo más interdependiente posible. Porque eso de independiente es mentira, no existe nadie que sea independiente. Cuando llega este chaval con esa enfermedad tan grave que has dicho, ¿qué sucede? Este niño empezó a tomar las plantas, la madre le dio las plantas, estaba desesperada porque los médicos ya le habían dicho, mire, no hay solución, este niño va a morir. Entonces alguien le habló de la fundación, de lo que hacíamos, tomó las plantas medicinales y empezó a comer alimentos que le daban energía, no alimentos muertos, y este niño al mes entró corriendo. Madre mía. Con plena vitalidad. Volvió a tu consulta corriendo. Sí. Wow. Sí. Esto fue algo bellísimo, hermosísimo para mí, que me dio mucha satisfacción. ¿Has sabido algo más de este niño? No, porque tengo 20 años acá. De hecho, ya después de 6, 7 años, más nunca supimos más de este niño. No supe más nada. ¿Tú cómo te inicias en todo este mundo? Porque todos tenemos un porqué. Estamos en eso por algún motivo. ¿Cuál es tu motivo? Cuando estaba en bachillerato, algo me decía, yo siempre me gustó lo oculto. Uh-huh. En primaria me encantaban, por ejemplo, los faraones, Egipto, las pirámides y todo lo que era ocultismo, pues me atraía, y todo lo que tenía que ver con la mente. Luego, cuando estaba en bachillerato, leía libros que tenían que ver con la mente. Y me llegan libros que tenían que ver también con filosofía. Uno de mis primeros libros que leí tenía que ver con Krishnamurti. Krishnamurti sí. fue un gran yogi, aunque él no se catalogaría así, pero yo lo digo que es así, porque fue una persona que fue astronauta de su propio espacio interior. Ok. Entonces a mí se me planteó la idea y también quería ayudar a las personas. Uh-huh. Y bueno, al que primero quería ayudar era a mí mismo, pero en aquel momento uno piensa que quiere ayudar a los demás. Y por supuesto que sí. Quería estudiar psiquiatría. Se lo tenía tan claro. Pero mi promedio no era muy bueno para entrar en la facultad de medicina. Y me puse a estudiar administración de empresas. Economía, 2 años de economía y después administración de empresas, y trabajé 17 años en empresas. Wow. Que una de la penúltima empresa que fue allí donde nos conocimos. Uh-huh. Pero yo de manera paralela me he hecho mi propia carrera de medicina, o mi propia carrera de sanador, o mi propia carrera de terapeuta. Adquiriendo herramientas, probándolas en mí, probándolas en otros, y sobre todo observando, conociendo, experimentando, sintiendo sobre todo. Porque es el sentir la primera herramienta que nos dice cuando algo funciona y cuando no.
Entonces, pero algo que detonó y aceleró el proceso fue que yo tenía una gran crisis a los 17 años. 17 años. Tuve una gran crisis, una gran situación para un adolescente, ¿ok? Una gran situación, un gran conflicto para un adolescente. Me llevaron a casa de una tía, mi tía Carola, me llevó a casa de una psicóloga, que yo estoy seguro que esa psicóloga me hubiese ayudado. Ella me ha podido haber ayudado, simplemente escuchándome. Pero ella, no sé por qué, dijo, no, yo con esta situación se me escapa de mis manos, mejor que lo vea un psiquiatra. El psiquiatra me vio, muy majo el psiquiatra, me recetó medicación. A las semanas, cruzando la calle, casi me atropella un coche. Por la medicación. Porque iba drogado por la calle. Wow. Eso es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque la medicación está estandarizada, la medicina está estandarizada y no todos somos iguales. Claro. A mí me drogó demasiado. No era buena para mí esa dosis o esa medicación. No culpo al médico. No, evidentemente. Era una eminencia. Ese señor era muy buen psiquiatra. Entonces, el inconsciente, digo yo, o mi guía interior, mi luz, no sé cómo decirlo, me dijo, toma las páginas amarillas, porque en aquella época no había Google, un tocho así de páginas amarillas en Caracas, y empecé a buscar y de repente vi meditación trascendental. ¡Wow! Qué dos palabras, ¿eh? Sí. Y eso, un chaval de 18 años. Y dije, hostia, esto es lo mío. Entonces fui, sin decirle a nadie, sin pedir permiso, sin preguntar, directo allí. Llamé y fui. Hice la formación, me dieron 4 o 3 posturas de yoga y la iniciación con un mantra personal, que es un mantra es una sílaba o una palabra que repites mentalmente. Y mi vida dio un vuelco total. Me empecé a sentir bien, me empecé a enfocar, me quité las gente tóxica. Es muy importante también. Dejé de ir a fiestas y beber alcohol. Pero claro, me fui a un extremo. Me convertí en un monje, en un yogi monje urbano. Porque seguía viviendo. Y ahí fue donde luego conocí a la fundación. Y fue allí donde estuve 10 años en la fundación. Ahí mi maestro no era como... Yo tuve un proceso de mucho ego, porque pensaba de que lo que yo hacía era lo mejor. Y porque, claro, yo empecé a ser casi que superhombre, en el sentido de que se me amplió la mente, comiendo sano y meditando y haciendo yoga, era como si me hubiesen quitado un tapón de la cabeza y empezaba a observar y ver cosas que antes no veía. Y empezaba a percibir cosas que antes no percibía. Se me amplió el ancho de banda. Entonces dije, hostia, esto es lo mejor. Entonces pensaba que con eso, pues, no había otra cosa, que era lo mejor de lo mejor. Entonces estaba en mi zona de confort hasta que llegó mi hijo, nace mi hijo. Y entonces tengo que salir de la fundación porque ya la economía no es la misma. Y tampoco hice la reflexión de que, porque en un momento lo pensé de irme a vivir a la selva. ¿A la selva? Se planteó irme a la selva a vivir en el Amazonas, en Venezuela, en donde empieza el Amazonas. Se planteó esto, ir a hacer una aldea allí. Pero cuando nace él, digo,
yo no me puedo aislar de sus abuelos, yo no me puedo aislar de sus raíces. Yo tuve una educación y gracias a esta educación estoy aquí donde estoy. Pues, bueno, fue mi reflexión. Quizás me equivoqué, no sé. Entonces, salgo de la fundación y comienzo a ver que hay otras cosas, salen otros conflictos internos. Entonces, busco más soluciones, más herramientas. Entonces, esto fue como una bendición, porque lo que ha hecho es ampliarme la visión. Y hoy en día puedo ayudar más a las personas que hace 30 años, 20 años. Desde luego el hecho de conocerse a uno mismo, de reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, es muy importante, porque hacerse preguntas te lleva, aunque no todas las veces hay respuesta, evidentemente, pero te lleva a algo que es brutal, que es reflexionar y pensar y hacer trabajar esto, que esto es muy importante. Eduardo, yo te quiero hacer una pregunta que miro de hacérsela a todo el mundo y siempre digo lo mismo: si quieres me la contestas, si quieres no me la contestas, no es comprometedora, Simplemente, yo soy creyente. No me preguntes qué es Dios o quién es Dios, siempre lo digo, porque evidentemente no es un señor de barba blanca sentado en un trono. ¿Tú eres creyente? ¿Crees en alguna especie de deidad, fuerza universal? Sí. Y explico un poco. Por nuestras venas, y yo te incluyo, corre la religión católica. Nuestra mente inconsciente, el inconsciente colectivo, está programado por la Iglesia Apostólica Católica Romana. Entonces, programas, y digo que es un programa cibernético, como un programa de un ordenador, de una computadora. El programa culpa es algo que viene de la religión y es algo que para nosotros es normal y ya nacemos con esto. Pero yo también estuve por el budismo, pasé por el hinduismo, miré por dentro la cienciología. No entré, pero miré la estructura. Entonces, esto me ha ayudado a cada vez a tener o a crear mi propia religión, y porque a la final religión viene de religar, y ligar, viene de reconectar. Entonces, hoy en día yo tengo mi forma propia de conectar con lo más grande, con lo divino, con lo que nos precede, sin necesidad de tener una etiqueta. No te digo soy budista y tengo una iniciación budista. No Hablamos de creencias y no de religiones. Sí, correcto. O sea, yo creo que por lo general terminan y acaban en dogma. Claro. Muchas de estas, incluso para mí, una de las mejores religiones que hay es el budismo hoy día. Pero lo siento, para mí, en mi opinión, ha acabado siendo un dogma. Claro, también es una religión. Yo al final soy creyente, yo creo que hay algo muy por encima nuestro. Yo creo que fuimos diseñados, que fuimos creados, lo tengo muy claro. A mí no me da ningún tipo de vergüenza en decir que a veces oro, porque yo creo que la oración es algo muy poderoso, mucho más poderoso de lo que la gente se pueda llegar a imaginar, ¿no? Pero tengo muy claro que las religiones son interpretativas, ¿no? Y al final yo creo que la creencia tiene que ir por dentro, eliminando las religiones. Yo creo sinceramente esto, ¿no? Creo que hay que dejar de lado las religiones
y hay que adoptar las creencias que se basan en convicciones personales, ¿no? Y de alguna forma también creo eso, ¿no? Que la religión uno la practica cuando cierra la puerta de su casa y la practica en la intimidad, ¿no? Que creo no es bueno llevar tampoco la religión fuera y ser un obseso de la religión, ¿no? De alguna forma. Pero sí, las creencias y los principios, evidentemente, sí que las creencias las practicas internamente, los principios los aplicas en tu vida diaria, y esto creo que es muy importante. Yo sí que creo que hay alguien o algo muy superior a nosotros, no lo sé, una entidad, una inteligencia, no lo sé, llámale Dios, llámale como quieras, que de alguna forma nos creó y nos puso aquí. Me gustaría nuevamente que nos recuerdes tus redes sociales. Tienes Instagram, me has dicho, un canal de YouTube. Sí. ¿Cómo es tu Instagram? Es algo como Eduardo Arcila Llanes. Arcila con una sola L. Sí, correcto, como la arcilla de la tierra arcillosa, pero con una sola L. Una sola L. Arcila. Claro, porque, oye, esto me lo tienes que explicar un día con más calma, lo de tu abuelo, porque me has dejado flipado. O sea, él estuvo con Einstein. Sí. O sea, compartieron prácticamente esta beca, ¿no? ¿Me decías? Correcto. Madre mía. Sí, sí, pero en campos diferentes. Claro, sí, bueno, pero... Porque mi abuelo fue historiador y economista, estudió la historia desde la economía y estadística, sobre todo la colonial, la de las colonias, sobre todo de las colonias españolas en América. Bueno. Y bueno, y Einstein, el trabajo de Einstein sí ya lo conoces. Bueno, pero para optar a un premio de estos tienes que ser una persona realmente muy inteligente y haber desarrollado un trabajo que realmente haya tenido una incisión en la sociedad, una incisión importante y que haya dejado marcado un camino muy importante. O sea, fíjate, cada vez que me siento con alguien aprendo algo que es completamente alucinante, y hoy pues alucinando multiplicado por 3 billones, ¿no? El otro día estuvo aquí Josep Guirao también, un amigo mío que hacía muchos años que no lo veía, y una vida extraordinaria también. En fin, Eduardo, recuérdanos un poco nuevamente tu canal de YouTube, que hace muy poquito, ¿no? Que lo tienes. Sí. Mi hijo me lo acaba de abrir. ¿Tu hijo te lo acaba de abrir? Sí, ¿Cuántos años tiene tu hija ahora? Tiene 26. 26. Sí. Y de alguna manera también, a su manera, pues me sigue los pasos. Qué bueno. Sí, pero claro, a su manera muy, muy particular. Qué bueno. Canal de YouTube. Natupana. Yo te recuerdo en aquella oficina en Encamp que había el despacho de Josep aquí, sí, y había con una especie de corredor y tú estabas al fondo. Sí. Y recuerdo perfectamente, porque yo soy una persona que veo a través de la gente, ¿no? Y siempre en ti vi una tranquilidad, un sosiego. Además recuerdo, en aquella empresa hubo una persona que lo pasó muy mal. Tú recuerdas, ¿no? Pues sí. Recuerdas perfectamente. Y recuerdo que tú siempre intentabas calmar todo de una forma muy, muy pacificadora, ¿no? Muy, muy elocuente, intentabas encontrar una solución, un consuelo para esa persona, ¿no? Y ahí yo me di cuenta... porque a mí me gusta mucho observar las personas, me di cuenta que eras una persona observadora, que eras una persona que escuchabas a los demás, y hay algo que es muy importante y que yo veo en ti, que es la empatía, que es la capacidad, ¿no?, de ponerte en la piel de los demás. Eduardo Arcila, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No. Muchísimas gracias por venir, amigo. Lo que puedo sí decir, que me siento muy bendecido y agradecido por estar aquí contigo compartiendo. Muchas gracias, amigo mío. Mira, antes lo has hablado tú mismo. Te entrego una sudadera y una camiseta que hice hace un tiempo de aquí del programa
para que la tengas de recuerdo, y si tienes frío este invierno, pues te la puedes poner. Muchas gracias. A ti. Y de verdad que muchísimas gracias, Eduardo, por venir aquí, por también, que es muy importante, porque hay un bien que es muy preciado y es el único bien que se va y que no somos capaces de regenerar, que es el tiempo. Gracias por entregarme este tiempo, Eduardo. Muchas gracias.